caso del Xiaomi, así que eso les va a servir también como referencia. Veamos el primer ejemplo. Me están pidiendo que haya el gradiente de una función escalar, y la función escalar es esta. No se olviden de que el gradiente es un vector que se forma a partir de las derivadas parciales sucesivas o tomando las derivadas parciales, ¿no? Entonces, tengo que formar un vector. Ese vector va a ser la derivada de phi respecto de x, la derivada de phi respecto de y, la derivada de phi respecto de z. Así se forma, es fácil encontrar el gradiente. Pero les he mostrado que el operador nabla es un operador que puede utilizarse como si fuese un operador de derivada ordinaria, una derivada total. Y si yo me fijo la función, si nos fijamos en la función, fíjense, tiene un x al cuadrado y al cuadrado z al cuadrado, y acá tengo una cosa parecida, y eso a mí me hace recuerdo, nos hace recuerdo a todos al vector de posición. El vector de posición en módulo es x al cuadrado y al cuadrado z al cuadrado en raíz, y por lo tanto yo puedo reescribir la función phi, cuyo gradiente estamos queriendo hallar, de esta forma. Una forma mucho más simple. Este término es el módulo elevado al cuadrado porque está sin raíz. Y lo que tengo acá es menos el módulo del vector de posición. Y el módulo del vector de posición es ese. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que voy a hacer es encontrar el gradiente de esta función, tomando en cuenta a r como una variable intermedia. Lo que estamos haciendo en realidad es una composición de funciones, ¿no? Algo ordinario del cálculo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es reescribir la función que estaba así, nos han planteado así. Ahora lo estoy reescribiendo de esta forma, y en esta forma, utilizando esta variable intermedia que es r, es como un cambio de variable el que estamos haciendo, voy a hallar el gradiente de esta función. Ahora, el gradiente de esta función no es más que encontrar las derivadas como si estuviésemos haciendo regla de la cadena. Pero les he mostrado la clase anterior de que eso se puede resolver de una manera un poco más sencilla, ¿no? Este operador es como un operador derivada, por lo tanto eso es lo que voy a hacer, exactamente. El gradiente de esta función, por lo tanto, será, esto es como si fuese una derivada, y aquí tengo una función con la variable r, la única variable que tengo es r. Entonces será la derivada del primero, 2r, por el segundo sin derivar, que es esto, más el primero sin derivar, que es 2r, la derivada del segundo, que es menos e a la r, por regla de la cadena, la derivada de la base. Y la base de la función o de la variable es el gradiente de r. Pero el gradiente de r ya lo conocemos, ya lo hemos escrito. El gradiente de r es esto. Y listo, ya está resuelto el ejercicio, sin necesidad de resolver x, para y y para z. Lo único que voy a hacer ahora es simplificar un poco esta expresión. Este r, que es el módulo del vector, se va a cancelar con este y se puede cancelar también con este. Y el resultado es un vector porque depende del vector de posición. Finalmente, nuestro resultado va a ser ese. Y estoy factorizando e a la menos r también. E a la menos r, este r se me va con este otro y me queda simplemente un 2. Este r se me va con uno de estos, me queda simplemente un r. Y este e a la menos r, que tienen ambos términos, los puedo cancelar, lo puedo factorizar de esta forma. Y ya tengo el resultado. Y si lo quieren llevar a las variables x y z, mi resultado, ¿cómo sería? Sería 2 menos r, pero r vale todo esto, tendría que reemplazar por todo eso. Por e a la menos r, por e a la menos r, que sería esto, por el vector de posición, por x, y, z. Fíjense que esta forma de resolver estas identidades vectoriales que estamos viendo es bastante simple, ¿no? Bastante simple. No se olviden de esto. No se olviden de esto. El gradiente del módulo de posición, que es esto, que tendría que encontrar derivando esta raíz, esto lo hemos resuelto de otra forma en una clase anterior. Lo hemos hecho geométricamente, comparando vectores paralelos simplemente. Y lo que nos interesa a nosotros es el resultado, que es este. ¿De acuerdo? Es un primer ejemplo para hacer. Veamos este otro.
Me están pidiendo que halle la divergencia de un gradiente. Esto es la divergencia de un gradiente. Previamente tengo que encontrar un gradiente. Y una vez que encuentre un gradiente, voy a tener un vector. Y luego recién voy a encontrar la divergencia de ese vector, que es esta segunda operación. En otras palabras, lo que estoy encontrando es un laplaciano. Eso lo hemos visto también en la teoría de la clase anterior. La divergencia de un gradiente es la ecuación diferencial laplaciana, ¿no? Con segundas derivadas parciales. Y si eso es igual a cero, se dice que la función f es armónica. No se olviden, aquí hay harta teoría. O sea, no solo es resolver el ejercicio, hay harta teoría. Eso lo vamos a hacer paso por paso. Voy a hallar primero el gradiente, es decir, me voy a concentrar solo en esta parte de la función. En esto que lo estoy mostrando con ese cursor, con el cursor láser. El gradiente de f de r. Y r sigue siendo el módulo del vector de posición. Entonces nos vamos a concentrar solo con esa parte. Solo con este término. Voy a hacer lo mismo que hicimos hace un momento. Al operador nabla lo voy a tratar como si fuese una derivada ordinaria, como si fuese el operador que hace derivadas. Entonces será la derivada de esta función. F de r respecto de r por la derivada de la variable. Solo que la derivada de la variable, para nosotros, que sería el gradiente del vector de posición, vale esto. Igual que en el ejercicio anterior. Por lo tanto, el gradiente de esta función es esto. Y esta ya hemos encontrado su gradiente, es fácil. Y es un vector, por supuesto. Este es un término, es una constante multiplicado por un vector. ¿El vector cuál es? El vector es el vector de posición. Ahora, en este vector, que es una constante multiplicado por un vector, lo que voy a hacer es ahora hallar la divergencia. La Ingeniero, divergencia. buen día. Perdón, no lo escucho muy bien. Ingeniero, buen día. ¿Me escucha? Sí, ahora sí lo escucho bien. Dígame. En la primera fila del ejercicio, por favor, la R que está en el denominador sería el módulo del vector R, ¿verdad? ¿Esto? Cuando usted dice el gradiente de R es el vector sobre R. En esa parte, por favor. Esto. Me No. imagino que se refiere a esto. Es el módulo del vector de posición, porque eso lo hemos obtenido ya en una clase anterior y lo hemos visto también en el ejercicio anterior, ¿no? Fíjense, el gradiente del vector de posición en módulo, el vector de posición está en módulo, su gradiente es el vector de posición dividido entre R, entre el propio módulo del vector de posición. ¿De acuerdo? Es lo mismo. Entonces, cuando ustedes vean esto y sepan que R es el módulo del vector de posición, o sea, un escalar, no es un vector, es un escalar porque es el módulo del vector de posición. Entonces, el gradiente de esa constante, de ese escalar R, es el propio vector de posición dividido entre lo mismo, entre R. Y eso es lo que estamos haciendo también en este ejercicio. Porque ese es un resultado que ya lo puedo usar. Cuando yo quiero derivar esta función, fíjense que el operador nabla lo estoy tomando como una derivada ordinaria. Cuando yo quiero derivar esta función, la función f de r, considerando de que r es el módulo del vector de posición, ¿cómo se deriva eso? Se deriva la función, ¿no? F respecto de r. Así lo derivo. Por la derivada de la variable. Siempre se hace así. Esa derivada puede valer 1, solo que en este caso esa derivada no vale 1, vale esto. Solo que esa derivada, entre comillas, tampoco es una derivada usual como hacíamos en cálculo 1, ¿no? Es el gradiente de R. Por lo tanto, voy a tener este primer término, que es la derivada de f respecto de R, estoy derivando ahí primero la función, por la derivada de la variable, que es esto, y la derivada de la variable es el vector de posición dividido entre el propio módulo del vector de posición. Los reordeno simplemente acá ahora. El vector lo saco afuera y acá tengo toda una constante. 1 sobre r, es decir, 1 sobre la raíz de todo esto,
por la derivada de f respecto de r, y sería la raíz de todo esto, y abajo tendría el diferencial total de todo esto, ¿no? Que ya no se coloca, se lo deja como r, simplemente. Este es el resultado en términos de r. Hemos hecho un cambio de variable. Estoy haciendo composición de funciones. En lugar de colocar x, y, z, estoy reemplazando todo eso por r. Solo que r es un vector fundamental en el análisis vectorial. Es el vector de posición. Y lo puedo resolver de esta forma porque es perfectamente válido. Entonces, ya hemos encontrado el gradiente de r. Y es un vector. Es un vector. Y como cualquier gradiente, es un campo conservativo. Como cualquier gradiente, es un campo conservativo. ¿De acuerdo? No se olviden de que los gradientes son campos conservativos. Ahora nos vamos a concentrar encontrando la divergencia de nuestro resultado, de esto. Fíjense, estoy haciendo exactamente eso. Ahora voy a hallar la divergencia de toda la función que ahora es un vector. Podría usar una diádica, por ejemplo, para tratar de resolver como hicimos la clase anterior, ¿no? Pero vamos a seguir utilizando nuestras propiedades. Acá tengo que acordarme de las propiedades de la divergencia. Hemos repasado las propiedades de la divergencia, del gradiente y del rotacional. Acá voy a hacer uso de las propiedades de la divergencia. La divergencia, no se olviden de que mide las tasas de cambio de la densidad de un campo vectorial, sus tasas de cambio. Si la divergencia es positiva, ese campo vectorial en un determinado punto se está comportando como un elemento emisor. Les he mostrado algún video. Y si es negativo, se está comportando como un elemento sumidero, como un sumidero, es decir, un punto en el espacio que está absorbiendo esas líneas de fuerza del campo vectorial o las líneas de los vectores. Es lo que estamos haciendo acá, ¿no? Solo que ahora es la parte matemática, digamos, lo que estamos tratando de resolver. Veamos. Fíjense que yo estoy ahora multiplicando un escalar, que es todo esto, por un vector. Tengo que acordarme de esas propiedades, porque ahora esto es como un producto. Esto es como una derivada, pero la derivada de un producto. La derivada del primero, que sería del escalar, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, me refiero al escalar, por la derivada del segundo, que es el vector. Eso tengo que hacer. La derivada del primero no se puede calcular, ¿no? Porque es una divergencia, por lo tanto, lo único que puedo hallar es su gradiente. Tengo que hallar el gradiente del primero. Este producto escalar no se pierde, escalarmente, por el segundo, que está acá, más el primero sin hacerle nada, por la divergencia del vector de posición. Esas propiedades están en los apuntes que les he puesto, en el documento que les he subido. Esa propiedad estoy usando acá. En este resultado que tenemos, ¿cuánto valdrá la divergencia del vector de posición? ¿Cuánto creen que vale la divergencia del vector de posición? ¿Cuánto vale? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Cuánto vale la divergencia del vector de posición? Eso es facilito. ¿Cuánto vale? Hagan el producto escalar del operador nabla con el vector de posición. El operador nabla es la derivada de algo respecto de x, coma, la derivada de algo respecto de y, coma, la derivada de algo respecto de z. Ese es el vector, el operador nabla, y el vector de posición es x, y, z. Por lo tanto, voy a tener la derivada de x respecto de x, más la derivada de y respecto de y, más la derivada de z respecto de z. 1 más 1 más 1, 3. Así de fácil. 3. Esto vale 3. El vector de posición, el campo vectorial vector de posición, se comporta como un elemento emisor. Es como si del origen de coordenada estuvieran saliendo muchos vectores. Su divergencia es 3. Es un elemento que se está expandiendo. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice este resultado. A este no le hacemos nada porque ya está calculado. Por lo tanto, sería 3 dividido entre r por este término. Me tengo que pelear con este. Y esto es como hacer una derivada también. Por lo tanto, será la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo y por la derivada de la variable.
regla de la cadena nuevamente. Si eso no está claro, jóvenes, va a ser difícil que se den cuenta, ¿no? Va a ser difícil que se den cuenta. La derivada del primero, 1 sobre r al cuadrado negativo, por el segundo sin derivar, por el segundo sin derivar. Bueno, en este caso no hay este vector, ¿no? Este vector está aquí afuera. Este vector está afuera. No le hagan caso a este vector de posición. No hay ese vector. Yo me he equivocado y le he aumentado. Lo podemos sacar si quieren ahorita. Bueno, lo dejaremos, si no va a ser un lío. La derivada del primero, que es este, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo, que es esto, por la derivada de la variable, r. Este tiene r, este tiene r, y la variable es s. Escalarmente por r, estito. En realidad este paréntesis debía haberse cerrado acá y poner el escalar, ¿no? En realidad estamos haciendo eso. Pero es en realidad esto lo que he copiado, ¿no? Para no confundirlos más. Esto es lo mismo que esto, lo he copiado aquí abajo. Y estoy calculando solo esta partecita. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo, que es esto. ¿Sí? Por la derivada de la variable, que es esto, nuevamente r es el módulo del vector de posición, escalarmente con esto. Y este resultado 3 y ya está ahí. Sigamos. Nos hemos quedado acá. ¿De dónde ha salido esto? A ver, ¿quién me dice? ¿De dónde ha salido eso? Del producto escalar, ingeniero. Exacto, del producto escalar. Hemos llegado hasta acá. Tengo el vector de posición escalarmente con el vector de posición, es el módulo del vector de posición elevado al cuadrado, dividido entre r. Copio todo lo mismo, solo que en lugar de colocar r escalarmente con r, en vector, colocamos el módulo del vector r elevado al cuadrado. Es lo que estamos colocando acá. Pero el módulo del vector de posición es r, le hemos llamado r, fíjense, es r, por lo tanto esto será r al cuadrado, dividido entre r. Tendremos solamente un r ahí. Solamente un r. Entonces, listo, ya está, ya hemos terminado. Lo que voy a hacer es multiplicar este r con el término que está entre paréntesis. Este r se cancelará con este r se cancelará con uno de estos, pero fíjense que este término es el mismo que este. 3 sobre r por la derivada de f respecto de r. Y aquí vamos a tener 1 sobre r por la derivada de f respecto de r negativo. Los puedo sumar. Los puedo sumar. Estoy cancelando este con uno de estos y me queda simplemente esto. Y al sumarlos, me queda ese resultado final. Y esto es un laplaciano. A esto se le llama laplaciano. ¿De acuerdo? Así se calcula. Esto lo he tomado del Shaun también. Este ejercicio lo he tomado del Shaun. Para un vector en el espacio. Si el vector estuviese en el plano, si el vector de posición estuviese en el plano, es la misma expresión, pero en lugar de 3 hay un 1. Pueden volverlo a hacer. Porque la divergencia del vector de posición en el plano ya no es 3, ¿no? Es 2. Es 2 y ese 2 se va a restar nuevamente con este y me va a quedar un 1 en el numerador aquí arriba, donde estoy mostrándoles con el cursor. Acá. Otro ejercicio. Vamos a tomar el resultado anterior. Es un laplaciano. Esto es un laplaciano. Teoría, hay que saber teoría. Cuando digo laplaciano, yo tengo que saber que el laplaciano es la divergencia de un gradiente. Eso tengo que saber. La teoría es fundamental, jóvenes. No se puede hacer ejercicio si no se teoría. No se puede, es imposible. Si uno quiere solo hacer ejercicio sin entender lo que está haciendo, sin comprender lo que estamos haciendo. Esto es un laplaciano. Y el laplaciano me sirve para determinar si la función es armónica. Esta función, f de r, yo quiero saber si es armónica o no. Y el laplaciano me sirve para eso. Porque si el laplaciano vale 0, la función es armónica.
Y de eso se trata el siguiente ejercicio. Voy a tomar nuestro resultado y quiero hallar todas las funciones que sean de simetría radial, que dependen solo de R, que sean armónicas. Quiero hallar eso. Esta es una función de simetría radial, así se llama esta función. ¿Por qué se llama simetría radial? Porque solo depende del radio. Por ejemplo, podría estar pensando en coordenadas polares, radio y ángulos, pero como mi vector está en el espacio, podría ser cilindro. Entonces, esta función podría depender del radio, podría depender de θ y podría depender de z, simetría radial. O podría estar en coordenadas esféricas, radios, ángulos de elevación y ángulo de azimut. Entonces, fíjense que esta es una función parametrizada en términos del radio, por ejemplo, solamente del radio. Por lo tanto, como depende solo del radio, se dice función con simetría radial. Entonces, tengo que encontrar todas las funciones con simetría radial que sean armónicas. Y ya les dije cuándo una función es armónica. Una función es armónica cuando su laplaciano vale ¿cuánto? ¿Cuánto? Cero. Muy bien. Vale cero. Tiene que valer cero. Si el laplaciano vale cero, la función es armónica. A ver, una pregunta para la clase, para los que vienen a clases. En coordenadas cartesianas, ¿cuál es la expresión para esta ecuación? A ver, ¿cuál es la expresión para esta ecuación en coordenadas cartesianas rectangulares? Vale decir, variables x, y y z, porque estamos trabajando en el espacio, ¿no? Estamos trabajando en el espacio. La divergencia del vector de porción hemos hallado 3. Por eso acá tengo un 2, porque hemos restado 3 menos 1 que teníamos, se ha vuelto 2. Estoy trabajando en el espacio en este momento, y esta es una ecuación para el espacio. ¿Y cuál es esta ecuación parametrizada en términos de x, de y y de z? ¿Cuál es la ecuación del laplaciano en términos de x, de y y de z? ¿Cuál es? ¿No se acuerdan? Cálculo 2, ¿no? Una elipsoide, ingeniero. No. Bueno, parecido a un elipsoide, digamos, pero no tiene geometría, ¿no? Esa ecuación es una ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial de segundo orden. Y en ecuaciones cartesianas rectangulares, ¿cuál es esa ecuación diferencial? Les voy a hacer recuerdo. Es la segunda derivada de la función respecto de x 2 veces más, la segunda derivada de la función respecto de y 2 veces más, la segunda derivada de la función respecto de z 2 veces. Ese es el laplaciano. Y este es un laplaciano, pero para una función con simetría radial. ¿De acuerdo? Fíjense que acá, en esta materia, yo por lo menos lo complico mucho porque supongo que saben ustedes estas cosas de las que estoy hablando. Si no saben, jóvenes, van a tener problemas, ¿no? Yo no lo hago, facilito la materia. Ese es lo primero que tienen que tomar en cuenta. Si bien va a ser fácil las cosas que yo les enseño, pero se supone que tienen que saber varias cosas. Tienen que saber lo que es un laplaciano, eso es cálculo 2. Tienen que saber derivadas, tienen que saber álgebra lineal, tienen que saber transformaciones lineales, tienen que saber algo de ecuaciones diferenciales. Si esas cosas no están claras o no tienen buenas bases, difícilmente van a entender lo que estoy haciendo. Yo estoy avanzando porque estoy suponiendo que saben esas cosas. Acá lo que he hecho es encontrar un laplaciano. Hemos encontrado un laplaciano, pero un laplaciano para una función que solo depende de R. Aunque R depende de X, depende de Y, depende de Z. Hemos hecho un cambio de variable, hemos hecho una composición de funciones. Eso es cálculo 1. ¿De acuerdo? Y con el método nuevo que hemos aprendido, cuando tengo como variable intermedia el vector de posición y el operador nabla se comporta como una derivada, como un operador que hace derivadas, hemos encontrado esta expresión de una manera bien sencilla. De una manera bien sencilla. Esto es un ejercicio de cálculo 2. Es una pregunta del segundo parcial.
pero lo hemos hecho nosotros ahora de otra forma. No son cosas aisladas. Ahora lo que les estoy pidiendo, o lo que estamos queriendo encontrar, es una función cuya segunda derivada parcial, o que esta ecuación diferencial me dé cero. En otras palabras, que la función sea armónica. Tengo que resolver esta ecuación diferencial. Tengo que resolver esta ecuación diferencial. Y ecuaciones diferenciales se supone que o están viendo o ya han visto. Que están viendo o están viendo. Y esta ecuación diferencial que quiero resolver es una ecuación diferencial bien facilita. Yo no soy docente de ecuaciones diferenciales, yo no sé tanto como las ecuaciones que dan ecuaciones diferenciales, ¿no? Supongo que no. Ellos tienen mucho más experiencia, es que me he escogido una función que sea facilita, que yo pueda resolver, o ustedes que están aprendiendo. O resolverla utilizando una aplicación, utilizando el GeoGebra, o utilizando MATLAB, o cualquier aplicación que resuelva ecuaciones diferenciales. Lo vamos a resolver con nosotros. Y lo que vamos a hacer es introducir un operador. Voy a hacer un cambio de variable también para resolver. Fíjense que le voy a llamar g a la derivada de f respecto de r. A esto le estoy llamando g. Ese cambio de variable estamos haciendo. Por lo tanto, esta ecuación diferencial se va a transformar en términos de g así. Si esto es g, su segunda derivada es esto. O su primera derivada. La primera derivada de g es la segunda derivada de f. Y esto que es g, lo voy a reemplazar acá. Por lo tanto, tengo 2 sobre r por g por la primera derivada de g respecto de r. Es la misma ecuación. ¿Qué es lo que hemos hecho? Estoy reduciendo el orden de esa ecuación diferencial. Le estoy haciendo un cambio de variable. Es igual que la álgebra, ¿no? Este método es sencillo el que estoy usando. Una vez que tengo esta ecuación, voy a hacer separación de variables, nada más. Todos los que tienen g a un lado y todos los que tienen r al otro lado. Y voy a aplicar cuadraturas acá. Es decir, integrales para encontrar g. ¿De acuerdo? Estoy aplicando integral a un lado e integral al otro lado. Sin límites. Por lo tanto, mi solución es una familia. Tiene que ser para una solución con una constante de integración. Sigamos. Hemos llegado hasta ahí. Estoy haciendo separación de variables. Estoy integrando. Y la integral lo tenemos así. La integral de esto es un logaritmo. Luego tengo el menos 2. La integral de esto es el logaritmo de r. Y fíjense, tengo una constante, la constante c. Pero la constante c lo estoy poniendo también en términos de un logaritmo. Es lo mismo. Es solo una constante. No es la variable r. Es una constante cualquiera. Solo que por manipulación algebraica me conviene que esta constante de integración sea una función de logaritmo. ¿Para qué estoy haciendo eso? Para utilizar propiedades de logaritmos. Así utilizo estas propiedades de logaritmos y tenemos esto. Este menos 2 lo puedo subir aquí arriba por propiedades del sombrero del logaritmo y tengo dos logaritmos que se están sumando y eso es el producto de un solo logaritmo, ¿no? Ya tengo eso. Este logaritmo lo puedo cancelar con este logaritmo utilizando la función inversa. Y por lo tanto ya he despejado g. Ya tenemos g. Pero g era esto, el cambio de variable que hemos hecho. Acá nuevamente hago separación de variables. Tenemos la función, la ecuación diferencial que quiero calcular. La ecuación diferencial facilita, simplemente aplico cuadraturas a ambos lados. Este diferencial de r lo llevo al otro lado y aquí tengo diferencial de la función. Y resolviendo eso tengo esto. Tengo esta función, más d. Y está, ese es el resultado. O lo puedo reescribir así. El menos c le llamo a y a este le llamo b, o lo mantengo como d. Y fíjense que ya hemos encontrado la solución. Hemos encontrado una familia de funciones de simetría radial armónicas. Armónicas. ¿De acuerdo? Eso les puse como ejercicios, porque el anterior capítulo hemos terminado con la teoría, pero no hemos hecho ejemplos de aplicación, ¿no? Ahora les he puesto 3 ejercicios de aplicación para que vean cómo más o menos se puede hacer. También les he puesto una práctica, está en el Teams, que tiene una fecha de entrega. Las prácticas no me tienen que entregar, no me tienen que mandar fotos ni nada de sus prácticas. Sus prácticas tienen que ser defendidas. Cuando lo hayan resuelto su práctica, me dicen quiero defender y lo defenderemos. Para la defensa de las prácticas hay unas fechas. Tienen que leer el reglamento que les he publicado también en Teams.
Tienen que decir cuál es el reglamentito. Ustedes pueden defender los viernes y los sábados a partir de las 3 de la tarde, creo, hasta las 6 o 7. Ese es el horario de defensa. Todos los viernes y todos los sábados. Cualquier viernes, cualquier sábado, antes del primer parcial. Les he puesto como 5 o 6 ejercicios que ustedes podrían resolver y defender su práctica para que vayan acumulando puntos. Ahora, si son 5 ejercicios, digamos, y no pueden hacer los 5 y solo pueden hacer uno, defienden ese uno, ¿no? Tendrán menos notas. Si han resuelto los 5, me dirán, aquí está mi práctica de los 5, y yo escogeré la pregunta que tienen que defender. Yo les diré, defiéndame la 4, defiéndame la 3, defiéndame la 1, solo uno. Yo voy a escoger la pregunta. Si alguien me dice, no, yo solo he podido resolver 2, bueno, yo escogeré de las 2 que usted ha podido resolver. Y si alguien me dice, solo he podido resolver esta, esa me defenderán y tendrán menos puntaje, por supuesto, menos puntaje. ¿De acuerdo? Esas son las reglas. No es cualquier rato, o sea, la defensa de las prácticas, porque algunos chicos ya me han estado escribiendo y me dicen, quiero defender mi práctica, pero no han leído el reglamento. El reglamento dice que solo pueden defender viernes y sábado. Lunes y martes defiendo con otro grupo, miércoles y jueves con otro grupo, y viernes y sábado con ustedes. ¿De acuerdo? Así que toda mi semana está, digamos, copada, y el domingo descanso, como todos ustedes. ¿De acuerdo? Bueno, con eso se ha terminado la presentación. Genero una consulta. En la última pregunta, no estamos haciendo alusión a ERE. Por las propiedades que estamos utilizando, deberíamos colocar que ERE es un vector, porque si fuera un número, las propiedades no tendrían sentido, ¿verdad? Y cuando sacamos la respuesta final, deberíamos restringir y decir que A y B están dentro de los reales, que pertenecen a los reales, cuando tenemos la respuesta final. Esas dos preguntas, por favor. Cualquier respuesta es un real. No, a ver, voy a abrirlo el documento, les estoy volviendo a compartir, lo vamos a ver. Y veamos el último ejercicio. Vayámonos al tercero, este. Acá teníamos que encontrar cualquier función de simetría radial que sea armónica, una familia de soluciones. Y lo que hemos hecho es, bueno, poner la condición para que sea armónica. Hemos hecho un cambio de variable. R es un escalar, por si acaso. R es un escalar. Es el módulo del vector de posición. Es un escalar. Es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. Hemos resuelto haciendo simplemente separación de variables. Fíjense, no necesitábamos ser expertos en ecuaciones diferenciales acá. Es con pura separación de variables, aprovechando algunas propiedades de los logaritmos. Hemos llegado a esta solución. Y mi solución final puede ser esta. R es el módulo del vector de posición. Es la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. A es cualquier constante, cualquier escalar, y B es cualquier escalar. No les estoy pidiendo que encontremos A y B, porque para eso debía haberles dado las condiciones iniciales para resolver la ecuación diferencial. Para eso les podría haber dicho que A puede valer tanto, o debería valer tanto, o bajo estas condiciones la función vale tanto, y resolver un sistema de ecuaciones para encontrar A y B. Pero no les he dado eso, ¿no? Lo que estoy encontrando es simplemente una familia de soluciones. A y B pueden tener cualquier restricción, inclusive cero. Inclusive cero si es que no con... Bueno, sí, inclusive cero. Porque las segundas derivadas que vaya a encontrar siempre van a ser cero y la función va a seguir siendo armónica. ¿De acuerdo? B puede ser cero. Y A puede valer cualquier término, ¿no? Cualquier escalar, desde menos infinito hasta infinito. No sé si les he respondido la pregunta o esa era su pregunta. Sí, ingeniero. Entonces, siempre la segunda sí queda clarísimo respecto a A y B. Entonces, asumimos que R siempre va a ser la raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Exacto. Todos los ejercicios que hemos resuelto es para un caso importante. ¿Y por qué estoy considerando el vector de posición? ¿Por qué no estoy considerando otro vector? Porque el vector de posición sirve para parametrizar cualquier curva o cualquier superficie. El vector de posición es fundamental. Por lo tanto, no es cualquier vector. R es el módulo del vector de posición. Y todos los ejercicios que hemos hecho y todos los ejercicios que normalmente se hacen en el cálculo vectorial o en lo que estamos estudiando ahora, siempre toman en cuenta al vector de posición y no a otro. Estos ejercicios que hemos resuelto son para el vector de posición. Como normalmente se hace. Si ustedes van al Xiong, van a encontrar ejercicios igual, utilizando el vector de posición.
¿Por qué el vector de posición? Reitero, ¿por qué el vector de posición tengo que usar? Porque el vector de posición es un vector comodín, puede servir para representar cualquier otro vector, solamente parametrizando. Si al vector de posición lo parametrizo en términos de t, por ejemplo, genero curvas. Y si lo parametrizo en términos de u y de b, genero superficies. Pero es el propio vector de posición. Es el vector que me sirve como referencia y para construir una geometría determinada, ¿no? En este caso, hemos utilizado una geometría que depende solo del radio, y cuando vayamos a ver coordenadas curvilíneas, por ejemplo, tal vez podamos volver a resolver este ejercicio, pero el laplaciano lo voy a encontrar de otra forma. Ya no lo voy a encontrar como el módulo del vector de posición únicamente, sino haciendo una transformación de la base del vector de posición. Entonces voy a volver a resolver este ejercicio, pero ya considerando el vector propiamente dicho, ya no su módulo. Entonces, vamos a empezar a entrelazar, digamos, varios conceptos que son conexos entre sí, ¿no? Y les estoy mostrando distintos puntos de vista. Acá les estoy mostrando el punto de vista del laplaciano, de la divergencia y del rotacional para vectores que están referidos a la base canónica. X, Y y Z son las variables que se utilizan en la base canónica. Y R es el denominativo que le estoy llamando o le estoy dando a la raíz cuadrada de x al cuadrado y al cuadrado y z al cuadrado. En otras palabras, yo estoy resolviendo estos ejercicios en base canónica. En base canónica. Cuando vayamos a ver coordenadas curvilíneas, voy a hacer lo mismo, pero ya no me voy a concentrar en el módulo del vector, sino voy a trabajar directamente con el vector. Es otra forma de hacer, otra forma de hacer. Una forma ya más relacionada con los espacios vectoriales. Acá, el único espacio que estoy usando, el único espacio vectorial que estoy usando, es la base canónica hasta ahora, hasta este ejercicio. Y lo que vamos a hacer a continuación también, todo lo que vaya a hablar de vectores, siempre va a estar referido a vectores en base canónica. Cuando vayamos a ver coordenadas curvilíneas, ahí ya vamos a hacer transformaciones de base. Y vamos a volver a hablar de estos invariantes vectoriales. Y los vamos a hallar en cualquier base. Lo vamos a hacer de otra forma. ¿De acuerdo? Esta forma que les estoy mostrando tiene una pequeña limitación, porque R es el módulo del vector de posición, pero de un vector de posición en base canónica. En otra base, ese módulo tiene otra ecuación, tiene otra forma de representar. Ya no es x al cuadrado y z al cuadrado. El vector de posición en coordenadas esféricas, por ejemplo, es simplemente R. R, porque R es su variable. En coordenadas cilíndricas, el vector de posición es R, 0, z. Ese es el vector de posición. Son otros vectores, de otra forma. Acá, este R es el módulo del vector de posición, pero mi vector de posición está en base canónica. ¿De acuerdo? Y lo que hemos hecho es un poquito de ecuaciones diferenciales y nada más, ¿no? Tampoco es tan complicado. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo, okay. Ingeniero. Gracias por la pregunta. Me gusta cuando me preguntan, porque así tengo oportunidad de explicar un poquito más y veo que tienen dudas y que tengo que absorberlas. Vamos a empezar un nuevo capítulo, el capítulo de las integrales vectoriales. Acá tenemos el primer capítulo. Nos vamos a ir acá y vamos a compartir nuestro documento. Ahí está. El capítulo 2. Fíjense que con el capítulo 1 ya hemos terminado esa primera parte que la hemos dedicado a estudiar la diferenciación vectorial. Básicamente lo que hemos estudiado son las funciones vectoriales, las que dependen de un parámetro y las que pueden depender de más de un parámetro. Y en general hemos definido curvas en el plano o en el espacio o superficies. Cuando hablamos de curvas, bueno, hemos repasado un poquito todo lo que se tenía o lo que tiene que ver con las formas de Frenet-César, velocidades, aceleraciones, es decir, describir una curva a partir de sus propiedades intrínsecas, ¿no? Y cuando hemos visto superficies, hemos visto cuáles son las características de una superficie y la forma vectorial de una superficie. Y esa forma vectorial de la superficie es muy parecido a las funciones vectoriales de variable real, solo que ahora dependen de dos parámetros. Su dominio de definición está en un plano V y su rango, sus imágenes, están en un espacio vectorial de dimensión 3 en general. Hemos deducido alguna formulita para encontrar áreas de superficie en su forma escalar y en su forma vectorial, para funciones implícitas, para funciones explícitas y para formas vectoriales.
Y luego nos hemos dedicado a estudiar, en el primer capítulo, reitero, los invariantes vectoriales, o los operadores vectoriales, como también se les llama, el gradiente, la divergencia y el rotacional. Y hemos introducido algunos operadores fundamentales también, como el laplaciano, que no es más que la divergencia del gradiente, y hemos visto las diádicas, y las diádicas son una forma interesante de aproximarnos a esas magnitudes, a esos objetos matemáticos que tienen más de una dirección. La característica más importante de un vector es su dirección. Su dirección. Es lo que le identifica como vector, ¿no? ¿Qué es lo que le identifica a un objeto matemático como vector? Su dirección. Eso es lo más importante. Y cuando hablo de direcciones, necesariamente tengo que referirme a una base. A una base. Y la base no es más que un conjunto de vectores que generan el espacio vectorial donde estamos trabajando. Es lo que hemos hecho. Eso es lo que deberíamos saber de espacios vectoriales y de esas funciones que hemos estudiado. En el segundo capítulo lo que vamos a hacer ahora es estudiar la integración vectorial. Hemos aprendido a derivar, por eso nuestro primer capítulo era diferenciación vectorial. Y ahora voy a empezar a estudiar integración vectorial. Y las integrales vectoriales son dos. Son dos que se subdividen a su vez en cuatro. Esos dos grandes conjuntos son las integrales de línea y el otro conjunto son las integrales de superficie. Las integrales de línea ya las conocemos, ya hemos estudiado también en cálculo 2. Las integrales de línea evalúan sobre trayectorias curvilíneas, son integrales que evalúan sobre trayectorias curvilíneas. Las integrales del cálculo 1, lo que ustedes han aprendido con su docente de cálculo 1, son integrales de línea, porque mi integral tenía como variable de integración un elemento de línea, y ese elemento de línea es el diferencial de x, o el diferencial de y, eventualmente, ¿no? A veces integrábamos para la variable y, pero ese es un elemento de línea, el diferencial de x es un elemento diferencial de línea. Las integrales de superficie, a diferencia de esto que estamos hablando de las integrales de línea, serán integrales que tendrán un elemento de área para integrar, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver después de ver esta primera parte, que son las integrales de línea. Cuando hablamos de integrales de línea, jóvenes, tenemos que identificar dos tipos de integrales de línea. Aquellas que evalúan sobre campos escalares y aquellas que evalúan sobre campos vectoriales. Lo primero que vamos a hacer es estudiar las integrales de línea de campos escalares. Por lo tanto, la variable de integración va a ser un elemento de línea y la cantidad subintegral va a ser un campo escalar, una función escalar, como el módulo del vector de posición, que es un campo escalar. Ahora, el elemento de línea, cuando yo estudio integrales de línea, ya no es el diferencial de x eventualmente o el diferencial de y. Ahora tiene que ser algo más general, porque voy a evaluar sobre una trayectoria curvilínea que ya no va a ser el eje X o el eje Y, puede ser cualquier trayectoria de línea. Por lo tanto, esa trayectoria normalmente la puedo representar como una función vectorial. Una integral de línea se evalúa sobre curvas. Y mi variable, por lo tanto, puede ser o el diferencial del vector de posición, el módulo, o el elemento arco, que son elementos de línea. Veamos, eso es un poco como preámbulo a lo que vamos a hacer acá. Las integrales de línea, como haciendo un poquito de teoría para que no nos quedemos solo con cómo se resuelvan, porque eso no tiene sentido. Aquí estamos aprendiendo a hablar un lenguaje, no cómo se resuelve un ejercicio. Estas integrales de línea fueron desarrolladas en el siglo XIX, fíjense, son súper antiguas y tienen vigencia hasta la actualidad, ¿no? Porque seguramente han sido desarrolladas para abordar o para resolver problemas prácticos, como por ejemplo problemas de fluidos, problemas de fuerzas, problemas de electricidad o magnetismo, que son temas inherentes a la ingeniería. Y dice que si yo tengo una función escalar, por eso se llaman de campos escalares, si yo tengo una función escalar que por ejemplo es z igual a f de xy, una integral de línea para una función que tiene solo dos variables se define, fíjense, esta línea que estoy mostrándoles acá, esa línea que les estoy mostrando ahí, está definida por la función z igual a f de xy. Y lo que tengo abajo es una curva, acá abajo. Por lo tanto, voy a tener puntos de la curva que está en el plano XY
que los voy a evaluar en esta función. Entonces tomo, por ejemplo, el primer puntito, el que está acá, x sub 0 y y sub 0, y lo evalúo en esta función y obtengo esta altura. Luego recorro un poquito, tomo otro punto de la curva, de esta curva C, que va a estar descrita por una función vectorial que puede estar parametrizada en términos del arco. Y puedo hacer variar ese valor de t desde A hasta B para que me dé esta coordenada y me dé esta otra coordenada. Voy tomando estos puntitos de la curva. Y lo que voy haciendo es evaluar esos puntos en la función. Y a eso se le llama integral de línea. Y si entiendo esa definición, lo que yo estoy calculando es esta pantalla lateral en área. Estoy calculando el área de esta pantalla lateral. O sea, tiene un significado cuando la curva está contenida en un plano. Por lo tanto, eso es exactamente lo que estoy haciendo. Estoy tomando puntos X y Y que pertenecen a la curva, y lo evalúo en la función. Y tomo todos los puntos, los infinitos puntos que deben haber acá, desde igual a 1 hasta n. Y cada uno de estos elementos es un pequeño elemento de arco, porque estoy multiplicando un pequeño elemento de arco por una altura, un pequeño elemento de arco por una altura, un pequeño elemento de arco por una altura. Y eso, cuando el límite tiende a infinito, cuando n tiende a infinito, me permite definir en ese momento una integral de línea de un campo escalar. El diferencial de ese es el diferencial de arco de esta curva C. Y ya sé cómo se calculan los elementos diferenciales de arco, ¿no? Hemos visto en el anterior capítulo. Y si ese arco lo multiplico por una altura, lo que obtenemos es un área. Un área. Pero reitero, para calcular áreas, la curva tiene que estar en el plano XY. Y la función, esta es z. Por lo tanto, estoy multiplicando una base por una altura, y eso para mí es un área. ¿De acuerdo? El diferencial de ese es un elemento diferencial de arco, y no es más que el módulo de la primera derivada de la curva, parametrizada. O, de una forma más general, así, que también lo hemos visto en el primer capítulo. Cuando la curva está en polares, cuando la curva está en coordenadas cartesianas rectangulares, o cuando la curva está parametrizada en términos de t. Entonces, cuando yo estudio integrales de línea, nuevamente me tengo que acordar o tengo que hacer uso de lo que hemos aprendido cuando veíamos curvas en el plano o en el espacio, porque es lo mismo. Necesito una curva, en este caso en el plano, por ejemplo, porque tengo que evaluar ahí, sobre esa curva, una integral. Entonces, son dos formas de expresar el elemento diferencial de arco, ¿no? A mí me gusta más la segunda, porque es más genérica. Pero la primera es interesante porque si yo les pregunto cuánto vale la derivada del arco respecto del parámetro t, ustedes me dirán, vale la rapidez, que es el módulo de la velocidad. Interpretación geométrica. Bueno, ya hicimos una interpretación geométrica, pero acá leamos un poquito lo que dice nuestra interpretación. Para curvas planas, es decir, en el plano z igual a 0, la integral de línea de un campo escalar, o sea, esta expresión, es una integral de línea de un campo escalar. Este es el campo escalar, ¿no? Ese es un campo escalar, es un escalar. No tiene dirección, no tiene sentido, solo es un escalar, es un número. Para su definición solo necesito las coordenadas y encuentro z. Esto vale z. Encontramos un número, un escalar. Geométricamente, esa integral de línea representa el área de la pantalla lateral de la porción de la superficie cilíndrica recta que tiene a la curva C como curva directriz. Pues estoy hallando esta pantalla lateral como área, comprendida entre el plano z igual a 0, porque la curva está en el plano XY, hasta el punto superior definida por la función z igual a f de XY. Estoy hallando esa área. Y es el área de un cilindro, ¿no? Y esta será la curva directriz de ese cilindro. Y la recta generatriz del cilindro será el eje Z. Los cilindros se definen a partir de sus curvas directrices y de sus rectas generatrices, ¿no? La curva directriz es C y la recta generatriz es el eje Z. Estoy generando un cilindro así. ¿De acuerdo? Veamos sus propiedades. Las integrales, jóvenes, las integrales de
de línea o en general cualquier integral es una transformación lineal. Es una transformación lineal. Porque yo agarro algo y lo transformo en otra cosa. Con estas integrales yo estoy encontrando una transformación que geométricamente representa un área. Y por lo tanto, si es una transformación lineal, cumplen con las propiedades de esas estructuras aditivas que son las transformaciones lineales. Por ejemplo, si tengo dos escalares sumándose y tengo una integral de línea, bueno, en este documento que les he puesto integrales dobles, pero están mal, son integrales de línea. Lo voy a corregir para publicar, pero son integrales de línea. Si es que no lo he publicado todavía. Creo que no lo he publicado, es que lo voy a corregir. Son integrales de línea, no puede haber una integral doble. Así que esta es una integral de línea. Pero con esa aclaración, fíjense, si tengo dos escalares que se están sumando, yo puedo calcular separadamente cada integral y luego sumar sus resultados. Las constantes salen fuera. También es una propiedad que se hereda de las transformaciones lineales. K tiene que ser una constante. Cuando la curva C lo puedo componer como la unión de dos curvas, entonces yo puedo resolver dos integrales de línea sobre esas dos curvas separadas, ¿no? Pero con la misma altura. Es como decir, primero resuelvo de acá hasta acá, y luego desde acá hasta acá. Entonces, tengo dos curvas, pero encima tengo la misma función. Eso es útil cuando tengo curvas que no son regulares, ¿no? Sino regulares por tramos, es decir, curvas que tienen quiebres angulares. Si yo calculo de acá a acá y luego de acá a acá, digamos, dos veces calculo la integral, pero siempre evaluado sobre el mismo campo escalar. ¿De acuerdo? Esas son sus propiedades. Y una cuarta propiedad dice: las integrales de línea de campos escalares son invariantes con relación a la parametrización. Entonces ya sabemos que las curvas pueden ser parametrizadas de distintas formas, la curva C. Entonces el resultado va a ser siempre el mismo si la parametrización está bien hecha. La definición inicial que hemos hecho, esta integral de línea de un campo escalar, era para una función que tenía solo dos variables, o lo que es lo mismo, para una curva que está contenida en el plano x y. Pero lo podemos extender de manera natural a curvas que pueden estar desarrollándose en el espacio, en un espacio vectorial de dimensión 3. Y este será un campo escalar que requiere de las variables x, y y z para tener una nueva variable que podría ser de doble. ¿Cuál es la interpretación geométrica de esto? Bueno, será una hiper área, ¿no? Pero geométricamente en nuestra realidad ya no existe eso. Puede tener otros significados, puede tener otras aplicaciones. Veamos, ¿qué aplicaciones podemos tener? Por ejemplo, la masa. Si yo considero que esta función no es cualquier función, sino por el contrario, representa algo mecánico, representa algo físico y que podría ser, por ejemplo, una densidad lineal. Cuando digo densidad lineal me estoy refiriendo a la densidad de una curva que se desarrolla con una sola dirección, es decir, de una curva, con una curva. Es un espacio vectorial de dimensión 1, un espacio vectorial de rectas tangentes, así se le llama. Una curva en general, una curva. Si esta función, por lo tanto, es una densidad lineal, entonces la masa de la curva será la integral de línea, porque aquí estaría multiplicando la longitud por la masa, por la densidad de masa. Y eso me va a dar como unidades de masa, kilogramos, lo que ustedes quieran. Pero puedo tener, fíjense, una curva cualquiera, ¿no? Puedo tener una curva cualquiera, digamos, una curva como esta curva azul, puedo tener una curva cualquiera, y su densidad puede ser variable. Su densidad puede ser variable, puede ser más densa este lado y menos densa este otro lado. ¿Cómo yo obtengo la densidad media? Estoy haciendo un poquito de estadística, fíjense, ¿cómo yo obtengo la densidad media? La densidad media se calcula de una manera bien sencilla. La masa lo dividido entre la longitud de la curva. Y esta es la longitud de la curva. Es la longitud de una curva que hemos visto en el capítulo anterior cómo se calcula. Por lo tanto, yo puedo calcular una densidad media
dividiendo esta expresión entre esta otra expresión, es decir, la relación entre dos integrales. ¿De acuerdo? Así puedo calcular la densidad media de una curva cualquiera, ya sea que esté contenida en un plano o ya sea que esté desarrollándose en el espacio. Reitero, esas curvas también están referidas a la base canónica. No hay que perder de vista eso, ¿no? Fíjense, las variables que yo estoy usando son variables X, Y y Z. Y esas variables son variables de la base canónica, de la base más importante que existe, y la más elegante y la más simple además. También puedo calcular centros de masa. Veamos qué es eso. El centro de masa representa un punto, o es un punto, en el que se supone que está concentrada toda la masa del sistema para su estudio. Una curva es un sistema complejo, ¿no? Nuevamente me voy a ver una curva cualquiera, digamos esta parte de una circunferencia, o me dibujo cualquier otra curva, por ejemplo, por acá. Podemos hacer un dibujo, insertando cualquier gráfica de una curva cualquiera, digamos una curva como esta, digamos una curva como esa, una curva como esa. Esta curva puede tener una densidad variable, y si yo quiero saber su densidad media, entonces se calcula de esa forma, ¿no? Calculo la masa primero de toda la curva y lo divido entre su longitud, y tengo una densidad media. Cada punto puede tener una densidad diferente. Si yo quiero estudiar el sistema, es decir, toda esta curva, a veces es importante tener un puntito sobre la curva donde se supone que está concentrada la masa. Es un punto ideal. Y a veces ni siquiera está sobre la propia curva. A veces está en un punto referencial por acá, fuera de la curva. Podría estar. Pero es un punto importante para la ingeniería también. Es equivalente al baricentro desde el punto de vista geométrico. Un punto donde concurren medianas en un triángulo, ¿se acuerdan? El centro de masas es un punto similar. Es un punto donde se supone concentrada toda la masa de esta trayectoria curvilínea que yo he dibujado. Por lo tanto, para mí es más fácil estudiar con este punto de referencia que manejar toda la curva. Eso es un tema de la ingeniería también, por eso se estudian estas cosas dentro de la ingeniería. Porque en algún momento de mi vida tal vez me tenga que encontrar con un problema donde yo necesito estudiar todo un sistema, pero para estudiar ese sistema a veces es más fácil si lo estudio tomando un punto de referencia, y ese punto de referencia es el centro de masas. Es equivalente al baricentro en la geometría. El centro de masas es un centro de simetría de distribución de un sistema de partículas, en este caso constreñidos a una curva. ¿De acuerdo? Entonces hay un montón de partículas acá que forman esta curva, y ese punto ideal donde se supone concentrada la masa es el centro de masas. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo yo calculo? Yo soy un ingeniero, quiero calcular ese centro de masas. ¿Cómo lo hago? Necesito una herramienta. Y esa herramienta es dividiendo los momentos estáticos entre la masa. Y el momento estático, los momentos estáticos se miden respecto a un plano. Y los momentos de inercia, los momentos de inercia se miden respecto a una recta. Acá estoy tomando los momentos de inercia. Perdón, los momentos estáticos, que se refieren siempre a un plano. ¿Cómo se calcula? Es facilito. Es la propia masa, fíjense lo que estoy marcándoles ahí con rojo, es la masa, ¿no? En integral. Pero lo multiplico por la distancia a un plano. En este caso, una distancia que mide la distancia hacia el plano donde la variable es x. Y lo divido entre la masa. En otras palabras, si solo quiero ver la formulita, porque solo quiero aprobar y no entender nada de estas cosas desde el punto de vista físico, digamos, la formulita es facilita. Es la masa multiplicado por x, este x. Es la masa multiplicado por y, porque quiero encontrar las coordenadas en y. O la masa, todo esto, multiplicado por z, porque quiero encontrar la coordenada del centro de masa en z. Por lo tanto, estas integrales, digamos, se llama momento estático respecto al plano x y. Esto es el momento estático
respecto al plano XZ. Por eso mido la distancia Y. Y este es el plano o el momento estático respecto al plano YZ. ¿De acuerdo? Y esa distancia es X. Esa distancia es X. Al plano YZ la distancia es X. Para que entendamos mejor un poquito eso, para que yo me explique mejor, vamos a suponer, digamos, que tengo el espacio vectorial tridimensional. Con sus ejes X, Y y Z. Y voy a suponer que acá tengo el punto. Un punto por acá. Vamos a quitar el punto que pertenece a la curva, un punto cualquiera de la curva. Si yo quiero hallar su momento estático respecto al plano YZ, el plano YZ, veremos otro plano, más fácil de ver. XZ, digamos. Y es una distancia perpendicular. Desde este punto al plano XZ. Al plano XZ. Este es el plano XZ. Esta distancia es Y. Es la medida o la cota en Y. Por eso aparece un Y acá. Es la masa multiplicado por esa distancia, Y. Porque está hallando el momento estático respecto del plano XZ. Así se encuentra, ¿no? Así se encuentran las coordenadas de este punto ideal donde se supone que se concentra toda la masa del sistema, de todo el sistema. También puedo calcular la temperatura media de un alambre. Imagínense que este campo escalar, fíjense que le estoy dando aplicaciones, ¿no?, a las integrales de línea de campos escalares. No me estoy quedando solo con la idea de resolver una integral de línea y ya está, ya soy bueno, y aunque no sepa para qué sirve. Esa no es la idea. Cuando uno aprende esta herramienta, en realidad tiene que aprender para qué sirve lo que estoy aprendiendo. Y acá ya os he mostrado una aplicación, ahora les voy a mostrar otra aplicación. Si yo quiero hallar, si este es un campo de temperaturas que describe la temperatura es un escalar, la temperatura no es un vector, por lo tanto tiene que representarse por una función escalar. Y si yo quiero saber la temperatura en un determinado punto de una curva, puedo calcular de esta forma, la temperatura media. Calculo la integral de línea y lo divido entre su longitud. Es la misma explicación que acá, la misma expresión, la misma integral, solo que el contexto ahora es diferente. La función ya no es la representación de la densidad lineal. Ahora la función representa un campo de temperaturas. Y si yo quiero saber la temperatura media de este nuestro alambre, que está dentro de mi microondas, digamos, y yo quiero saber cuál es su temperatura media, fíjense que este alambre se va a calentar de manera diferente en función de su densidad, ¿no?, y del campo de temperaturas. Si acá hace más calor que a este otro lado, digamos, entonces yo puedo saber la temperatura media haciendo lo mismo, resolviendo una integral de línea, ya sea en el espacio o en el plano. Aquí estoy escribiendo una ecuación general para una curva en el espacio, pero si mi curva estuviera en el plano no hubiera z, ¿no? Y lo divido entre la longitud de la curva. Entonces con eso puedo encontrar un valor que va a ser un valor promedio de la temperatura en cada punto de la curva. Y fíjense, la curva lo estamos representando, lo estamos definiendo como un elemento con una sola dimensión significativa. Es decir, un espacio vectorial de rectas tangentes. Yo podría interpretar eso como un campo o como un espacio vectorial de dimensión 1, porque solo tiene una dimensión significativa, es solo una curva. ¿De acuerdo? En cambio, aquellos que tienen dos dimensiones significativas pueden ser planos o superficies curvos en general, es decir, espacios vectoriales de planos tangentes. Esa es otra aplicación, o sea, saliéndonos un poco del campo vectorial y queriendo concentrarnos más, digamos, en un cálculo de la ingeniería, yo puedo encontrar temperaturas medias utilizando esta expresión. ¿De acuerdo? Bueno, y este campo es un campo escalar, no es un campo vectorial. Es un campo escalar. Estamos hablando de integrales de línea de campos escalares. Las aplicaciones que hemos visto también se pueden desarrollar para curvas en el plano. Esta aclaración, porque fíjense, todas las formulitas que yo he usado son para curvas en el espacio, ¿no?, porque es una dimensión más general, digamos. Pero también se puede para
curvas que están en un plano. Si la densidad o si la función densidad que tenemos acá para encontrar masas o centros de masa es una constante, el centro de masas o el centro de gravedad, como también se llama, se representa o se denomina en ese caso centroide. ¿De acuerdo? El centroide entonces tiene un significado más geométrico, ¿no? Y si la densidad es variable, entonces estoy hablando de un centro de masas o de un centro de gravedad, así se le llama, cuando la densidad es variable. Pero si la densidad es constante, al centro de masas también se le llama centroide, que tiene más una connotación geométrica. Es más geométrico el centroide ahí, ¿no? Es más geométrico. Es como el baricentro en este caso, de un triángulo. Momentos de inercia. Es otra aplicación que también le podemos dar. A ver, ¿qué cosa estudia el momento de inercia? Estas ecuaciones que les estoy poniendo acá no solo son ecuaciones, ¿no? Son cosas que uno tiene que aprender, tiene que saber. ¿Qué es el momento de inercia, por ejemplo? El momento de inercia tiene que ver con la rotación de un cuerpo alrededor de un eje. Y habrá cuerpos que tienen más inercia y menos inercia. Y además, en función de cómo muevo ese cuerpo puede tener un momento de inercia diferente de un eje con relación al otro eje. Es lo que estoy tratando de explicar en esos párrafos, fíjense. Tomando en cuenta un cuerpo alrededor de un eje, el momento de inercia es la suma de los productos que se obtienen de multiplicar cada elemento de masa por el cuadrado de la distancia al eje. Ese es el momento de inercia. Es el momento de inercia. Imagínense que tienen un alambre y quieren ver si se mueve más rápidamente o si se mueve en función a un eje o en función al otro eje. Yo les puedo dar un ejercicio, les puedo decir, a ver, tienen esta curva, tienen este alambre, para que me entiendan mejor. Ustedes tienen este alambre con esta densidad lineal y tengo los ejes. Vamos a suponer que tengo los ejes. Digamos que esta curva está en el plano y tengo un eje acá, el eje X, y tengo el otro eje acá. Acá. Y ahí está mi curva. Yo les puedo decir, en función de la masa que tiene esta curva va a girar alrededor del eje X o alrededor del eje Y. Eso es importante también para saber en la ingeniería, ¿no? Y eso va a depender de la masa. ¿Cómo ustedes responderían esto? Yo diría, va a girar en función de la variable o del eje donde su momento de inercia sea mayor. Hay un teorema famoso ahí que en física se debería estudiar, ¿no? Porque la física también tiene mucho que ver con la ingeniería. Acá estamos estudiando ingeniería. Entonces tendría que averiguar si su momento de inercia respecto al eje X o su momento de inercia respecto al eje Y es mayor. Y cuando vea cuál es mayor, yo diré, va a girar alrededor del eje X o va a girar alrededor del eje Y. Pues el momento de inercia es importante. Hay un teorema que no me acuerdo su nombre, creo que se llama el teorema de Janin-Bekov. Es un teorema que justamente habla de estas cosas, que en física se debería ver, en física 100, física 200 o en física 102, no sé, en alguna de las físicas que ustedes han estudiado, porque tienen que ver con temas de la ingeniería, tienen que ver. Si estoy calculando alguna viga o alguna cosa y tiende a girar esa viga o lo que sea, o estoy queriendo hacer un punto de apoyo y quiero calcular su inercia, tengo que hacer estas cosas, ¿no? Tengo que hacer estas cosas. Ahora, ¿cómo se calcula el momento de inercia? Aquí está la definición, así se calcula. ¿Cómo está esto? Tengo que tener un eje para empezar y tengo que multiplicar la masa por la distancia al cuadrado al eje. Y es esto. Si mi eje es el eje X, la distancia al cuadrado al eje X es esto. Fíjense, está sin la raíz. Por eso es distancia al cuadrado. Porque esta es la fórmula de una distancia, del módulo de un vector. Del módulo de un vector. Para que entienda mejor, gráficamente, tendríamos una cosa como esta. Vamos a dibujar nuestros ejes, X, Y y Z nuevamente, y vamos a tratar de entender de dónde sale esa distancia. Mis ejes X, Y y Z. Y voy a suponer también que tengo un puntito por acá, cuyo momento de inercia estoy queriendo estudiar.
un punto cualquiera, estoy tomando de ese sistema que es la curva. ¿De acuerdo? Un puntito. Y no se olviden que tengo que sumar para cada puntito. Eso se hace cuando yo resuelvo la integral. La distancia de este punto al eje Z, por ejemplo, lo voy a poner así, como un vector. Será una cosa como esta. Esa distancia. Y es una distancia perpendicular al eje Z. ¿Cuáles son las coordenadas de este punto? Las coordenadas de este punto serán X, Y y Z de este punto. ¿Y cuáles son las coordenadas de este punto? Serán 0, 0, Z. ¿Me entienden? Las coordenadas de este punto cualquiera serán X, Y y Z. Es un vector de posición en base canónica. Y las coordenadas de este otro punto sobre el eje Z serán, y es una distancia perpendicular. Las coordenadas de este punto serán 0 en X, 0 en Y y Z en Z. Pero tiene que ser el mismo Z de este otro para que la distancia sea perpendicular. Por lo tanto, hallando el módulo de este vector voy a tener X menos 0, Y menos 0, Z menos Z. El módulo de ese vector será X al cuadrado más Y al cuadrado. Porque Z se anula. Lo mismo para Y y lo mismo para X. Es simplemente el módulo de un vector. Y el módulo del vector lo estoy encontrando como la distancia entre estos dos puntos. Y este punto es un punto cualquiera de la curva. Y tengo que hacer lo mismo con el resto de los puntos. Eso es lo que estoy haciendo. Eso es lo que describen estas ecuaciones. Y es lo que dice esta definición que también han debido ver en física. Se obtiene, dice, multiplicando cada elemento de la curva por el cuadrado de la distancia al eje. La distancia es esto elevado al cuadrado al eje X, ¿no? Al eje X. Fácil. Entonces, teniendo eso en mente y sabiendo lo que estamos haciendo, luego solo es resolver las integrales de línea. Sigamos. Si yo tengo un momento de inercia y hay un giro, va a empezar a dar vueltas la curva respecto a algún eje, va a empezar a dar vueltas respecto al eje donde su momento de inercia sea mayor. Si yo tengo acá la curva, voy a volver a dibujar una curva cualquiera. Digamos, esta va a ser mi curva. A ver, no, esa no me gusta. Veamos esta. Viene por acá. A ver, no me deja dibujar mi curva. Vamos, si ahora sí me deja. Digamos, viene por acá. Mi curva se ha movido. Digamos así. Es mi curva. Es una curva cualquiera. Y estoy calculando el momento de inercia respecto al eje Z. Puedo hacer lo mismo respecto al eje Y y puedo hacer lo mismo respecto al eje X. Entonces, cuando yo calcule este momento de inercia, este otro, y comparo los resultados, el momento de inercia que sea mayor me dice dónde, respecto a qué eje está girando esta curva. Está girando respecto al eje Y, respecto al eje X o respecto al eje Z. Donde el momento de inercia sea mayor, ahí gira la curva. Y ese radio de giro lo puedo calcular. Y ese radio de giro se calcula con estas ecuaciones. El momento de inercia, aquí calculo el radio de giro respecto al eje X, será el momento de inercia del eje X dividido entre la masa. En raíz, porque está elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Y lo mismo acá. La raíz cuadrada del momento de inercia respecto al eje Y sobre la masa me da el radio de giro respecto al eje Y lo mismo para Z. Y lo mismo para Z. ¿De acuerdo? De eso se tratan las integrales de línea. O sea, no es solo resolver la integral de línea. Las integrales de línea describen fenómenos físicos, describen fenómenos que yo como ingeniero tengo que saber. Hallar momentos estáticos, hallar momentos de inercia, hallar densidades medias, hallar temperaturas de una curva. Por lo tanto, esto es mucho más rico de lo que uno podría pensar. No se trata solo de resolver una integral de línea. Y los exámenes son más ricos, digamos, son los de XP2 cuando no les pido calcular la integral de línea. Cuando les pido, por ejemplo, decir, a ver, respecto a qué eje va a girar esta curva. Ahí les estoy enseñando ingeniería, además. Les estoy enseñando ingeniería. Porque resolver la integral de línea ya va a ser secundario. Ya es secundario. Veamos algunos ejemplos. De todas formas, hay que hacer ejemplos para ver cómo se aplica.
Empecemos este ejercicio tratando de encontrar el área de la porción de este cilindro ubicada por encima del plano z igual a 0 y por debajo de esta superficie. Y quiero usar integrales de línea. ¿De acuerdo? Quiero utilizar integrales de línea. Si nos acordamos de la primera definición que hemos hecho, cuando tengo una curva en un plano y tengo una función aquí arriba, las integrales de línea, para calcular esta expresión me calcula un área. Fíjense, tiene varios significados. Podría significar también la densidad, ¿no?, de la curva que está sobre el plano XY. Podría significar, o la masa. Podría significar también la variación de temperatura. Podría significar varias cosas. Pero ahora yo le quiero dar un significado geométrico. Y el significado geométrico dice que si yo multiplico esta curva, que es esto, por esta altura, que es esto, tengo un área. Una interpretación geométrica solamente válida para curvas en el plano. Si la curva está en el espacio, ya no tengo un significado geométrico visible, porque podría representar el área de una hipersuperficie, de un hipercilindro, que ya no sé cómo es en un espacio vectorial de mayor dimensión. Entonces, yo estoy resolviendo problemas reales, problemas de la geometría o problemas geométricos reales, ¿no? Aunque no quiera decir que esto no existe en espacios vectoriales cuya geometría ya no me puedo imaginar. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces dice que quiero que calcule el área de esta región rosada que he dibujado ahí. Esta superficie lo he dibujado. Esta es una superficie rosada. Y esa superficie rosada es el área lateral de este cilindro. De este cilindro cuya curva en el plano XY es esta circunferencia. Y si lo desarrollo en el espacio, esa circunferencia es un cilindro. Y este cilindro choca en el cono. Por lo tanto, el área que quiero calcular es esto. ¿De acuerdo? Entonces es una integral de línea. Es una integral de línea. ¿Cuál es la curva? La curva es esta. Que me dicen cilindro. Aunque me estén diciendo cilindro, pero la curva en el plano XY, la curva directriz del cilindro es esta ecuación en el plano XY. Pero en el espacio, esto lo tengo que dibujar como un cilindro. Cálculo 2 nuevamente. Pero este cilindro va desde menos infinito hasta infinito. ¿De dónde a dónde quiero calcular el área? Quiero calcular el área desde el plano XY, porque mi curva está en el plano XY, hasta el cono, hasta que se intersecte con este cono. Por lo tanto, esa área quiero calcular. Interesante. Lo podría hacer de distintas formas, ¿no? Lo podría hacer también proyectando como me han enseñado en cálculo 2, o parametrizando este cilindro como una función vectorial de variable vectorial y encontrando el área con las formas vectoriales. Fíjense, tenemos varias herramientas. Unas serán más difíciles que las otras. Ahora estamos aprendiendo una nueva forma para encontrar el área lateral de un cilindro. Imagínense que ustedes quieren pintar esta pared que tiene la forma cilíndrica y necesitan saber cuánto de pintura quieren comprar, ¿no? Y para comprar la pintura tengo que saber cuál es su área, para que yo le diga, quiero cubrir, no sé, 3 metros cuadrados, 5 metros cuadrados, lo que salga. ¿De acuerdo? Por lo tanto, voy a hacer uso de una integral de línea para calcular. Y es bien facilito si lo veo como una simple ecuación. Tengo que multiplicar esta longitud de arco por esta altura. Y así calculo el área. Solo que la altura es variable, por lo tanto, tendremos que tomar en cuenta eso. La altura es variable. En este punto la altura es máxima y en el origen de coordenadas, aquí atrás, la altura es mínima, vale 0. Entonces es una forma triangular, ¿no? Que varía desde una altura máxima hasta una altura que es 0. Es como un triángulo curvo que lo hemos envuelto sobre una lata. Un triángulo que lo hemos envuelto sobre una lata circular, cilíndrica. Una vez que está claro, tengo que empezar a ya hacer la parte aburrida, si ustedes quieren. La parte aburrida es resolver el problema. Entonces, lo que voy a hacer es parametrizar la curva. Esta es una curva en el plano XY y un cilindro en el espacio. Voy a parametrizar esta curva. Para parametrizar esa curva, bueno, voy a hacer algunas cosas que ya sé. Voy a completar cuadrados y ya está. Completando cuadrados, a esto le voy a llamar X,
coseno de t, perdón, a este x menos 1 le voy a llamar coseno, y a y le voy a llamar seno, de tal forma que elevados al cuadrado me den 1. Estoy parametrizando la curva. Una vez que tengo parametrizada la curva, tengo que encontrar sus elementos diferenciales, de espejo x y de espejo y. ¿Por qué tengo que encontrar los elementos diferenciales? Porque a mí me han dicho que este elemento, el elemento de línea, el diferencial de ese, lo puedo calcular así. Y este elemento de línea lo obtengo de la curva. La curva. Y esto son un binomio que no se pueden separar. El elemento arco lo tengo que obtener de la curva, como siempre, como siempre. Y esta altura será el cono. Y esta altura será el cono. Entonces tengo que construir este elemento. ¿Y cómo voy a construir el elemento diferencial de arco? Voy a construir con esta formulita que me acaban de dar. Con esa formulita que me acaban de dar. ¿Qué se puede demostrar? Así que nos vamos hasta ese lugar. La curva estoy tomando en cuenta, la curva que está sobre el plano XY, lo estamos parametrizando, estoy encontrando los elementos diferenciales y con eso estoy construyendo el elemento diferencial de arco. Reemplazando los valores, obtenemos que el arco es igual al parámetro t. El parámetro arco es igual al parámetro t. Sigo hablando de funciones vectoriales, ¿no? De variables reales. Entonces ya tengo una variable más. Tengo la variable x, tengo la variable y también tengo la variable z, ¿no? Fíjense, z también lo tengo que parametrizar en términos del arco. Bueno, en este caso en términos de t. Y z es eso, en raíz. Por lo tanto, z, que es la altura, está acá. Reemplazamos las ecuaciones paramétricas. En lugar de x voy a reemplazar esto. Y en lugar de y voy a reemplazar esto. Tenemos esas dos ecuaciones y tenemos exactamente esa expresión. Esta es la variable z parametrizada en términos de t, utilizando x y y. Por lo tanto, el área lateral va a ser una cosa como esta, ¿no? Reemplazamos la función, o z, que es lo mismo, que nos ha salido un raíz de 2, raíz de 1 más coseno de t, y el elemento arco, diferencial de arco, es diferencial de t. Por lo tanto, hemos parametrizado esa superficie a una integral de línea, utilizando el parámetro t, como si fuese una integral de línea, utilizando el parámetro t. Ahora, tengo que colocar mis límites. Con los límites siempre hay que tener cuidado. Con los límites siempre hay que tener cuidado. Porque la curva va a estar descrita por un vector de posición. Va a empezar ahí y va a terminar ahí. Ese vector de posición. Y este vector se tiene que mover para describir la curva. Así se tiene que mover. Voy a empezar de este punto. Por lo tanto, ¿cuánto valdrá t para tener estas coordenadas? Es lo que estoy queriendo hacer. Si t vale 0, x vale 2. Y si t vale 0, y vale 0. Por lo tanto, estas coordenadas son 2,0. Está bien, esas son las coordenadas. Fíjense, puedo usar lo mismo acá, ¿no? Puedo hacer que y valga 0 y de acá despejo x. X va a valer 2 y x va a valer 0, es decir, este punto y este punto. Ahora lo tengo que hacer lo mismo con el parámetro t. Entonces t tiene que valer 0. Y tiene que llegar hasta este punto. Y en este punto, fíjense que el vector se anula. En ese punto. En ese punto el vector es máximo. Sus coordenadas son 2,0. Y luego, este vector va haciéndose cada vez más pequeño hasta que sus coordenadas son 0, 0. ¿Cuánto tiene que valer t para que las coordenadas sean 0, 0? A ver, para que sean 0, 0, t podría valer pi. Si t vale pi, coseno de pi vale menos 1, más 1 vale 0. Y el seno de pi vale 0. Ah, correcto, con eso ya tengo descrito, varía de 0 a pi. ¿De acuerdo? Entonces ya estoy moviéndome a lo largo de la curva. Desde acá, me estoy moviendo así, estoy describiendo la curva y para cada punto lo estoy multiplicando con la altura que llega hasta el cono. Y justo en este punto, seguramente el cono ya se ha anulado. El cono ya va a valer 0, z va a valer 0, la función va a valer 0. Y fíjense, en esta función, si t vale pi, el coseno de pi vale menos 1.
Menos 1 más 1 vale 0. Raíz de 0, 0. Multiplicado por raíz de 2, 0. Z vale 0. Perfecto. En pi medio, Z se ha hecho 0. La altura se ha anulado. Entonces, tiene que tomarse 5 minutos o 3 minutos para hacer ese análisis y no colocar límites de memoria. Ese es un error común que uno comete. A veces dice, como estoy en el primer cuadrante, que Z valga, o que el parámetro t, que la variable t varíe de 0 a pi medios, porque es 90 grados, porque estoy en el primer cuadrante. Mal, ya, su ejercicio está mal, porque en realidad solo estarían hallando la mitad. Han recorrido hasta la mitad y solo estarían hallando de esta partecita, pero les faltaría de la parte de atrás. Ya está mal su ejercicio. ¿De acuerdo? Veamos otro ejemplo. Una partícula se mueve sobre un alambre, describiendo una trayectoria C, sobre un manto positivo del cono x al cuadrado más y al cuadrado igual a z al cuadrado. Es decir, tengo un cono y sobre ese cono se está moviendo, lo estoy envolviendo sobre el cono un alambre. Estoy envolviendo sobre un cono el alambre, sobre el cono positivo, sobre el manto positivo. Pero tengo que tener en cuenta cuál va a ser la altura de su espira. Puedo envolverlo más pegado, cada espira respecto de la otra, o lo puedo hacer más abierto, las espiras. Por lo tanto, eso me tienen que dar como información también. Y eso me están dando acá, de tal forma que su altura y el ángulo en cilíndricas cumplen con esta relación. Esta ecuación me lo han dado en cilíndricas. Y dice que necesito dar solamente una vuelta. Me piden calcular su masa si su densidad lineal es homogénea. Si su densidad lineal es homogénea. Densidad lineal homogénea, ¿qué quiere decir? A ver quién me responde esa pregunta. Fíjense, acá yo les estoy hablando de ingeniería, no les estoy hablando solo de matemáticas. Y densidad lineal homogénea, ¿qué quiere decir? Que su densidad es constante, ingeniero, en toda su trayectoria. Correcto, eso nomás. Homogénea quiere decir que no cambia. En cualquier punto de ese alambre que tiene la forma de un cono, que estoy envolviéndolo sobre un cono, en cualquier punto su densidad es lo mismo, es constante. Exacto, eso quiere decir. ¿De acuerdo? Eso quiere decir. Y si yo hallara sus coordenadas de su centro de masa, de ese alambrito que da una vuelta en la forma de ese cono, no estaría hablando realmente del centro de masas, ¿no? ni de su centro de gravedad. Estaría hablando en realidad de su centroide, porque su densidad es homogénea. Veamos. ¿Cómo resolvemos? No tengo la ecuación de la curva. Acá me dieron la curva, ¿no? En este ejercicio me dieron la curva, aquí está. Una curva en el plano. Aunque en el espacio lo tengo que dibujar como este cilindro rosado. Acá no tengo la curva, tengo que encontrar la ecuación de la curva. Pero mi curva no es cualquier curva, mi curva está contenida en este cono. Pero me dice que las ecuaciones que me han dado, por ejemplo, la relación entre la altura y el ángulo está en cilíndricas, que es la manera más fácil de representar, digamos, ¿no? Cómo la altura va a ir variando en función del ángulo. Si el ángulo es 0, fíjense bien interesante, si el ángulo es 0, si estoy referido al eje X, si estoy sobre el eje X, la altura vale 1. La altura vale 1. La altura vale 1. Entonces, a partir de esa altura de z igual a 1, está subiendo. No parte del vértice del cono. Nuestra curva no parte del vértice del cono. ¿Cuánto tendría que valer θ? Bueno, vamos a ver después eso. Luego vamos a interpretar eso. Pero no está partiendo del vértice del cono. Está un poquito más arriba. Un poquito más arriba. Y solo quieren que dé una vuelta. Y quiero calcular para esa curva su masa. No tengo la curva, entonces lo que vamos a hacer es utilizar coordenadas cilíndricas, porque me dice que esto está expresado en cilíndricas. La masa, para recordar previamente, la masa lo tengo que calcular con una integral de línea de un campo escalar. El campo escalar es ρ, que representa ahora la densidad lineal, pero como es una constante lo voy a sacar como si fuese k. Y lo único que tengo que hacer es calcular la longitud del arco. Eso está fácil, pero necesito la curva. Esta no puede ser la curva, porque esto es un sólido, no es ni siquiera una superficie. Tengo tres variables, tengo el radio, tengo el ángulo y tengo z.
Y este es el famoso vector de posición, cuyo módulo es x al cuadrado y al cuadrado z al cuadrado. Pero esto está en cilíndricas. Y esto no representa una curva, no representa una superficie, representa a un sólido. Por lo tanto, tengo que eliminar variables para que esto represente una curva. Por lo tanto, lo que voy a hacer es agarrar las dos primeras ecuaciones, por ejemplo, sumarlas elevándolas al cuadrado. Y ahí encontramos de que el radio es igual a z. De que el radio es igual a z. Interesante. Pero yo ya sé que z es igual a tita. E a la menos tita, en realidad. Por lo tanto, lo que voy a hacer es parametrizar todo en términos de tita. En lugar de R voy a colocar z, z, y este se queda como z nomás. Ya tengo dos variables, fíjense, ya hemos disminuido. Esto ya es una superficie. Hemos partido de un sólido. Es bonito lo que se hace, ¿no? Estoy partiendo de un sólido. Esto es un cono sólido. Luego lo he vuelto una superficie. Ahora solo tengo la superficie. Ya no es un sólido, ya es hueco mi cono. Con esto ya lo he vuelto hueco al cono, porque solo depende de dos variables, lo que hemos visto en el capítulo anterior. Y luego, parametrizando z en términos de t, a partir de la ecuación que nos han dado, ya lo hemos vuelto una curva. Esto ya es una curva que está sobre el plano. Bueno, a partir de ahora viene la parte aburrida. La parte aburrida es hacer los cálculos. Tengo que encontrar el elemento de arco, para eso necesito encontrar los elementos diferenciales. Bueno, en realidad tengo que hallar todo en términos de tita. Entonces, derivando o hallando el diferencial total respecto de tita, de la variable tita para x, para y y para z, tenemos estas expresiones. Eso es fácil. La derivada del primero por el segundo sin derivar, ¿no? La derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo. Digo menos porque la derivada del coseno es el menos n. Hago lo mismo para x, lo mismo para y, lo mismo para z. Reemplazamos en nuestra ecuación. Lo estoy parametrizando en términos del ángulo. Yo puedo obtener a partir del ángulo cómo va a ir variando el desarrollo de ese alambre. Y sumando tenemos esto. Sacándole la raíz cuadrada tenemos esto. Tenemos eso. Eso es el elemento arco. Y fíjense, depende del ángulo. El ángulo puede ser t también. Puede ser el parámetro t. O simplemente lo dejo como tita. Reemplazando en nuestra fórmula que teníamos anteriormente, k y raíz de 3 salen, esta raíz de 3 sale, y simplemente tengo que calcular la integral para esa expresión que es tan simple. Como nos han dado el dominio de definición, dice que varía de 0 a 2pi, una partecita de ese cono, o de ese alambre sobre el cono. Resolviendo la integral, tenemos, si no me he equivocado, es bueno que lo revisen siempre porque puedo introducir errores por malo, digamos, para que ustedes verifiquen el ejercicio, tendríamos este resultado. Esa es su masa. ¿De acuerdo? Lo que quiero preguntarles para este mismo ejercicio es lo siguiente. Hemos calculado solo una parte de esa espiral, ¿no? Tenemos una cosa así, a ver, voy a tratar de dibujar, aunque yo no soy bueno dibujando. Pero digamos que voy a tratar de hacer una cosa más o menos así. Tengo el cono, así está desarrollándose. Así se está desarrollando, ¿no? Ese alambre así está ahí, está creciendo. Así. Así se está desarrollando. Bueno, imagínense que este alambre lo he envuelto sobre el cono. Pero nuestro cono, dice el manto positivo, digamos, nuestro cono, digamos que parte de acá y va así. Bueno, mi dibujo no está tan bien hecho, pero espero que entiendan lo que estoy queriendo hacer. Sobre ese cono he dibujado esta espía. Pero no estoy partiendo del origen de coordenadas, estoy partiendo de t igual a 0, y en t igual a 0 las coordenadas de la posición en ese momento no es el origen de coordenadas. Veamos, para θ igual a 0, esto vale 1 y esto vale 1. Esto vale 1. Este otro vale 0 y este otro vale 1. Estoy partiendo de las coordenadas 1, 0, 1. Es decir, un puntito que está más arriba, digamos de este. Y sobre ese estoy dando una vuelta hasta este punto.
¿Cómo puedo calcular la masa si quiero calcular desde el origen de coordenadas? Hasta el punto t igual a 0, o θ igual a 0. ¿Cuánto valdría en ese caso θ? Para 0 no hay problema, ¿no? Ahora yo quiero hallar desde acá hasta acá. Y ahora en el ejercicio que hemos resuelto no hemos hecho eso. He calculado de acá hasta acá. Desde este punto hasta este punto. Pero yo quiero calcular ahora desde este punto hasta este punto de partida para el ejercicio que hemos resuelto. ¿Cuánto vale el ángulo para ese valor? Para el origen de coordenadas. ¿Qué dicen? ¿Se ubican o no se ubican? Hay que ver estas ecuaciones, ¿no? El coseno siempre varía entre entre menos 1 y 1, el seno igual. Lo único que tengo es esto para que esto se anule, por lo tanto θ tiene que valer infinito. Entonces tengo que hallar un límite impropio, una integral impropia. Θ variaría desde 0, no, miento. ¿Desde dónde hasta dónde? ¿Cómo coloco mis límites acá? ¿Desde 0 hasta infinito? ¿O desde infinito hasta 0? ¿De infinito a 0? Bueno, hay que hacer la prueba, ¿no? Tienen que hallar los límites. Yo coloco, fíjense lo que haríamos. Y hay que tomar en cuenta varias cosas para responder esto. Si yo me imagino que esta trayectoria, ya no me voy a imaginar como el alambre solamente. Me voy a imaginar como una trayectoria, una mosca, que se está moviendo según esta ley. ¿La mosca está subiendo o está bajando? ¿Está yendo desde el vértice hacia arriba o está yendo de arriba hacia el vértice? Es lo primero que tendría que ver. Si pongo θ igual a 0, estaríamos partiendo de ese punto. Y cuando pongo θ igual a infinito, estaríamos llegando al origen de coordenadas. Por lo tanto, parece que esa mosca está yendo de arriba hacia abajo. Y cuando yo calculo la masa, tal vez el resultado me sale negativo. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es aplicarle valor absoluto, ¿no? Porque estaríamos en un sentido contrario calculando. Para que yo calcule definitivamente la masa, y la masa siempre es positiva, ¿no? No hay masas negativas. Entonces, esos son los elementos que hay que tomar en cuenta cuando uno está resolviendo estos ejercicios. Acá les he enseñado varias cosas que no están escritas en el documento, pero les he mostrado varias cosas. Les he mostrado lo que significa el momento de inercia, los momentos estáticos, cómo se calculan, cómo puedo determinar si tengo un alambre y quiero saber sobre qué eje está girando a partir del alambre. Simplemente calculando los momentos de inercia y viendo cuál es el más grande. Si este es el resultado más grande, entonces querría decir que esta curva está girando alrededor del eje X. Así yo podría determinar cuál es ese fenómeno físico que estamos viendo a partir de la composición interna de la propia curva, es decir, de su masa, cómo está distribuida su masa y cómo está distribuida su densidad. Bueno, puedo calcular temperaturas también, como hemos visto, puedo calcular densidades medias, puedo calcular temperaturas, puedo calcular varias cosas. Y esos son los temas interesantes de la ingeniería, ¿no? Esos son los temas interesantes de la ingeniería. Entonces no es solo calcular una integral de línea, sino interpretar mi resultado y usar estas integrales de línea para que luego podamos aplicar y utilizarlas para resolver un problema de estas cosas que estamos viendo, que son las herramientas para aplicar o para calcular este tipo de problemas. ¿De acuerdo, jóvenes? Y fíjense que esto lo que hemos hecho es un repaso simplemente de las integrales de línea que han visto ustedes en cálculo 2.
Es lo mismo, es exactamente lo mismo que lo que se ve en cálculo 2. Solo que en cálculo 2 no me dan mucho como aplicación, ¿no? Me dan más como resolver solamente la integral de línea de un campo escalar. Es más, ni siquiera me dicen que es el área o la pantalla lateral de esa superficie que se forma, como en el ejemplo que hemos hecho. Ni siquiera me dicen que una integral de línea me permite calcular áreas. Simplemente me dicen resolve esta integral y ya está. Es lo que normalmente nos han enseñado. Pero ahora le estoy dando un enfoque diferente. Estamos estamos haciendo que esta herramienta sea más interesante y realmente me permita resolver problemas, reitero, de la ingeniería. Ya no les voy a molestar yo resolviendo integrales. Fíjense, yo he colocado directamente mis resultados acá, porque yo estoy suponiendo de que ustedes pueden resolver esta integral, incluso a pulso. Y si quieren hacerlo con su máquina, lo harán. Pero si lo hacen a pulso, por ejemplo, esta integral lo podrán resolver, por ejemplo, multiplicándolo y dividiéndolo por su conjugado. Así es más fácil de resolver. Así no tienen que recurrir a hacer una sustitución trigonométrica, porque la sustitución trigonométrica me puede modificar el dominio de definición, es decir, los límites de 0 a pi. Si hago una sustitución trigonométrica, es probable que esto cambie para describir la curva, porque la curva tiene que seguir describiéndose, ¿no? Para evitarme eso, yo tendría que tal vez hacer un artificio multiplicando por 1 todo esto. Todo eso lo multiplicamos por 1. Y 1 quiere decir multiplicar arriba y abajo por su conjugado. Es decir, esto, que sería su conjugado. Pero para no modificar mi resultado, o mi cantidad subintegral, eso tendría que dividirlo entre lo mismo. Lo divido entre esto mismo. Y así resolveríamos esa integral, ¿no? Acá aparece una diferencia de cuadrados, y en esa diferencia de cuadrados puedo reemplazar por un seno al cuadrado, 1 menos coseno al cuadrado, por la trigonometría eso es seno al cuadrado, ese seno al cuadrado sale fuera de la raíz, y con una simple sustitución trigonométrica, llamándole seno, el coseno igual a u, o el seno igual a u, lo que funcione, se resuelve la integral. ¿De acuerdo? ¿Dudas para esta parte? En realidad es un repaso de lo que ustedes han visto en cálculo 2, solo que ahora le estamos dando más aplicaciones. Es más interesante, yo creo, ¿no? ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Alguna duda? Ingeniero, de acuerdo a lo que acabamos de ver, las aplicaciones que encontramos y a lo que hemos visto en el anterior capítulo, cuando hacemos que R sea el vector posición, nuestras aplicaciones estarían limitadas a cinemática, ¿verdad? Aceleración, velocidad y ese tipo de cosas. No necesariamente, ¿no? Los problemas se pueden resolver siempre en función a cualquier espacio vectorial y en cualquier geometría. Acá estoy usando la geometría cartesiana rectangular para resolver esta primera parte, porque eso dice el programa, ¿no? Por si no podríamos haber entrado ya estudiando geometrías un poco diferentes, más complicadas, digamos, que esta. Pero no necesariamente, fíjense, vamos a ver cuando veamos el siguiente tema, que son las integrales de línea de campos vectoriales, es decir, nuevamente integrales de línea, pero de segunda especie, las que se evalúan sobre campos vectoriales. Les voy a mostrar una aplicación bien interesante, porque no necesariamente voy a tener una velocidad o una aceleración, sino voy a tener también un área. Voy a tener un área, y sobre esa área voy a calcular o voy a tratar de determinar cuánto de flujo vectorial está atravesando, pero con integrales de línea, que es una aplicación que no se ve a veces en cálculo 2. Es bien bonito. Voy a evaluar una integral de línea, pero sobre componentes normales. Eso lo vamos a hacer en el siguiente capítulo. Pero esas restricciones en realidad no hay. Pero son más útiles, digamos, son más útiles cuando yo calculo, digamos, temperaturas, velocidades, o aceleraciones, o áreas, como en este caso, o momentos de inercia, con integrales de línea, ¿no? Estas herramientas, estas integrales de línea, han sido desarrolladas justamente para calcular esos fenómenos. Pero pueden haber otras aplicaciones, por supuesto, que no les estoy dando acá.
Pueden haber otras aplicaciones, pero estas son las aplicaciones más útiles para la ingeniería, ¿no? Pero no hay la restricción que usted comenta, por lo menos que yo conozca. Está bien, ingeniero, gracias. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Fíjense que el vector de posición, un poco retomando la pregunta de su compañero, el vector de posición es un vector fundamental en el análisis vectorial, porque el vector de posición nos sirve para representar varias cosas. En el ejercicio anterior, en el tema anterior, cuando tratábamos de demostrar esas identidades vectoriales y utilizábamos el módulo del vector de posición que le hemos llamado R como una variable intermedia para componer nuestra función, ese vector de posición puede representar cualquier cosa. Y en ese momento, el vector de posición estaba representando simplemente una expresión matemática, el módulo de un vector. No lo estaba viendo ni como curva ni como superficie. Simplemente era el módulo de ese vector. Y el módulo de ese vector se llamaba R. Pero no representaba curva ni representaba una superficie o ninguna otra función vectorial. Solo es el vector de posición en base canónica. Y esos problemas que hemos resuelto en el tema anterior, o esas demostraciones que hemos hecho, no estaban tratando de encontrar o de describir o de resolver algún problema físico, algún problema de la ingeniería. Simplemente estábamos aprendiendo a demostrar algunas identidades vectoriales con las propiedades que hemos visto del gradiente, la divergencia y el rotacional, nada más. En este segundo capítulo de integrales, al vector de posición ahora le estoy dando un significado. Ya no es solamente x, y y z, sino que esas variables x, y y z para mí ahora son a su vez funciones componente porque dependen de un parámetro. Es el mismo vector de posición, pero al mismo tiempo esa componente ha dejado de ser simplemente una variable, el 1, o el 2, o el 3. Para mí ahora es una función que depende de una variable, y esa variable es el arco o es el parámetro t. Y cuando eso sucede, el vector de posición tiene otra aplicación más, ¿no? Tiene otra visión. Ya no es solamente el vector de posición que va desde el origen de coordenadas, y llega hasta la curva, como ese puntito que teníamos ahí. Ya no es solo este vector, ahora es una función. Puedo hallar su módulo también, pero su módulo ahora podré encontrarlo en términos de t, ¿no? Ya no simplemente de x, de y y de z. Su módulo dependerá de t. Y cuando a este vector de posición ahora le hago depender ya no de una variable, sino de dos variables, entonces ese vector de posición representará una superficie. Y si al vector de posición lo hago depender de tres variables, ya representará una hipersuperficie o tal vez un sólido. Solo una cosa más complicada. Por eso el vector de posición es fundamental, porque ese vector de posición es un poco el vehículo donde yo puedo empezar a generar, o que me permite generar, el vehículo que me permite generar curvas o superficies. ¿De acuerdo? Entonces es un poquito la diferencia con lo que hemos hecho en esa presentación de PowerPoint que he preparado. Ahí solo estábamos haciendo demostraciones y el vector de posición estaba ahí tranquilo y su módulo era x al cuadrado y al cuadrado z al cuadrado. X, y z no dependían de ninguna variable, solo es un vector. Ahí está como una especie de vector dummy, un vector medio tonto. No representa absolutamente nada, pero esa es su ecuación. Pero cuando yo a x, a y y a z le hago depender de t, el vector de posición ya tiene otra dimensión. Ya puede ser una curva, puede representar una curva. Y si a x, a y y a z les hago depender de dos variables, ya tiene otra dimensión más. Ya puedo empezar a hablar de espacios vectoriales de dimensión 2. Ahora representan superficies. ¿Se dan cuenta? Pero es el mismo vector de posición. Y en la presentación de PowerPoint, nuestro vector de posición era un vector vacío, tonto, digamos. Dummy en inglés. Es un vector general, puede representar cualquier cosa. Y para cualquier cosa se hace así. Porque no representa ni curvas ni superficies. Y ahí solamente he usado la herramienta para hacer algunas demostraciones matemáticas más que de la ingeniería. ¿De acuerdo, jóvenes? Con eso terminamos este primer capítulo. Fíjense, este tema es harto, si es que ustedes ven en algún libro, harto en el sentido de que hay un montón de ejercicios y se puede hacer varias cosas. Y siempre es lo mismo. Parametrizar la curva es resolver la integral. Parametrizar la curva es resolver la integral. Puedes representar
temperaturas, pueden representar masas, pueden representar centroides, pueden representar lo que ustedes quieran. El siguiente tema que vamos a avanzar, que sería el día viernes, nos vamos a concentrar en las integrales de línea, pero de campos vectoriales. Ahora, nuestra expresión, esta expresión, nuestra primera definición que hemos hecho, que está al principio de todo, esta misma expresión, ahora va a ser, esta función va a ser un vector. Esta función pintada con rojo va a ser un vector. Y este vector se multiplicará con otro vector. Ya no va a ser un elemento escalar de arco. Ahora va a ser un elemento vectorial de arco. Y por lo tanto vamos a ver que cuando eso sucede, puedo trabajar con componentes tangenciales o componentes normales de este campo vectorial. Componentes tangenciales o componentes normales respecto de la curva. ¿De acuerdo? Va a ser interesante ver también eso. Y les voy a mostrar por lo menos como un ejemplito de aplicación cómo puedo ver el teorema de la divergencia a partir del teorema de Green, pero sin ver teoremas todavía, simplemente resolviendo integrales de límite. O sea, nuestra materia va a estar bonita si estudian y se dan cuenta de lo que estoy hablando y no se olviden de repasar. O sea, no es terminar la clase y cesar todo, ¿no? Cuando tengan tiempo, de acuerdo a su planificación que tengan, vuelvan a leer estas cosas y se van a ir dando cuenta y van a ir aterrizando, digamos, en algunas cosas que no están claras, o me llaman y me preguntan si hay algo que quieren que les vuelva a explicar. No se olviden de su práctica, son prácticas de demostración, no son cosas muy complicadas, y de teoría. Hay algunas ideas, algunas preguntas que tienen que responder sabiendo teoría, y hay alguna que otra que es de práctica, donde ahí tienen que resolver, parametrizar y hacer cosas. Y cuando los tengan, si resuelven una, dos o tres y ya quieren defender su práctica, ya bueno, lo defenderán. Pero no, lo que no vamos a hacer en las prácticas es defender por partes, ¿no? Decir, bueno, he resuelto uno y hoy día le defiendo, mañana resuelvo otro y le defiendo, y pasado resuelvo otro y le defiendo. La defensa es cuando terminen todos los ejercicios. Y si no pueden terminar todos los ejercicios y han terminado solo uno, bueno, defenderán solo eso. Pero no es acumulativo, ¿de acuerdo? Pueden tomarse 2 o 3 días de tratar de resolver las 5 preguntas y luego defenderlas. Y eso por un tema de tiempo, ¿no? Porque tengo 3 paralelos, cada paralelo tiene como 130 estudiantes, 130 estudiantes multiplicado por 3, estamos hablando de más o menos casi 450 estudiantes, no me va a alcanzar los días desde hoy hasta los primeros parciales para defender uno por uno. Entonces, por eso es que el que decida defender su práctica es porque ya no va a ser más, se ha quedado ahí, has resuelto los 5 o has resuelto solo 2. Y luego habrá otra práctica donde tendrá la misma oportunidad para seguir acumulando más puntos. ¿De acuerdo, jóvenes? Bueno, con eso terminamos nuestra clase del día de hoy. Y la siguiente clase, que es el día viernes al mediodía, vamos a hacer lo que les dije, vamos a estudiar integrales de línea de campos escalares.